la religión falsa y la rebelión abierta contra Dios. Leamos, por ejemplo, Apocalipsis 14:8. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Otras versiones dicen de su fornicación. En este texto, la razón para la caída final de Babilonia es que embriagó a todas las naciones con el vino de su fornicación. Una persona ebria no es completamente consciente de nada, está confundida por el alcohol. Bueno, de acuerdo a esta idea, las personas al fin de los tiempos andarán confundidas. Y el responsable por esta confusión es el vino que bebieron, o sea, las enseñanzas contaminadas que Babilonia les enseñó. Por eso nuestra única garantía es la palabra de Dios. Todo lo que creemos debe estar únicamente fundamentado en la Sagrada Escritura. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos que aunque la influencia y el poder de Babilonia fue gigantesco y arrasador durante siglos, ese poder no será eterno. Finalmente llegará a su fin. El texto que ya leímos dice: ha caído Babilonia. Este mensaje del segundo ángel sobre la caída de Babilonia se repite aquí en Apocalipsis 18:2. Dice: el ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Esta es una expresión de cuán corrupta ha llegado a ser esta entidad. Pero la caída de Babilonia no está completa hasta que no se haya alcanzado esa condición. Ahora, si esta condición ha llegado, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que, de acuerdo con estos versículos, la Babilonia espiritual un día enfrentará el juicio de Dios debido a su gran mal. Apocalipsis 18:5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sabes, la Biblia deja muy claro en varios lugares que un día todos tendremos que responder por nuestros actos, incluso Babilonia. Ahora, qué reconfortante es saber que los cristianos, como cristianos, tenemos un intercesor que nos defenderá en ese juicio. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Daniel 12:1 declara: cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Queridos, si no fuera así, nuestro destino podría ser no mucho mejor que el destino de Babilonia, pero nosotros tenemos un abogado en quien escondernos, un abogado para defendernos. Hoy es el tiempo de buscar a ese abogado, a Jesús, y entregarle la vida. Vayamos ahora a las tres últimas partes de este estudio. Hablaremos aquí del Armagedón. Mira, las Escrituras aseguran que la lucha terrible entre el bien y el mal llegará a su fin. Este conflicto cósmico va a terminar. El diablo puede hacer mucho hoy día para causarte dolor. Puede destruir tu hogar, tu vida, pero el enemigo será finalmente destruido. Esta destrucción tiene que ver con el Armagedón, la madre de todas las batallas. El texto de las Escrituras lo presenta de la siguiente manera. Voy a leerlo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 14. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. ¿Quién es ese dragón? Es el diablo. ¿Quién es la bestia? El poder político religioso que hace las cosas en nombre del dragón. ¿Y quién es el falso profeta? Es el poder político que le da fuerza a la bestia para enseñar las enseñanzas del dragón. 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, dice el texto. Voy a volver a leer el texto. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas.
Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora mira, el hecho de que en hebreo la palabra Armagedón tenga cierto parecido con el monte de Megido, indujo a muchos intérpretes de las Escrituras a concentrar su atención en el Medio Oriente como la posible ubicación de la última batalla de los siglos. Si a esto le añadimos que los países de esa región del mundo están constantemente en guerra, pues es fácil creer que allí podría desarrollarse literalmente una gran batalla de proporciones mundiales entre Oriente y Occidente y ahí terminaría el mundo. Pero si no perdemos el hilo del gran conflicto universal que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, descubriremos que la gran batalla del Armagedón no es una guerra literal con implicaciones políticas, es una guerra espiritual de consecuencias eternas. Hay un enemigo que hoy mismo está tratando de desestabilizar el gobierno divino. Atacó a Dios en los cielos, perdió la batalla y se lo expulsó junto con la tercera parte de los ángeles que consiguió engañar. Ese enemigo se presentó después en el jardín del Edén y engañó a Adán y Eva. Logró que Adán y Eva dudaran del amor de Dios, consiguió que las criaturas desviaran la adoración a sí mismas y desvirtuó la palabra de Dios. Aparentemente había ganado la victoria, pero no contaba con el plan de salvación, según el cual Jesús vendría a este mundo para redimir a los seres humanos y restaurar en ellos el carácter de Dios que el pecado había desfigurado. El gran conflicto entre Dios y Lucifer se prolongó a lo largo de los siglos y llegó hasta la iglesia cristiana. El diablo persiguió a la iglesia de Dios por medio de Herodes y de los emperadores romanos. Y cuando se convenció de que ese método no daba resultado, cambió de estrategia y comenzó a mezclar las verdades de las Escrituras con las tradiciones paganas. De esta manera penetraron en la iglesia cristiana doctrinas que nunca tuvieron fundamento en las Escrituras. Después el enemigo usó esa iglesia contaminada con el virus del paganismo para perseguir a los fieles que se atrevían a adorar al único Dios verdadero y a obedecer su palabra. Esa persecución religiosa a los obedientes de la palabra de Dios duró 1260 años, al final de los cuales la estrategia del enemigo cambió de nuevo. Esta vez levantó el racionalismo ateo con la intención de hacer desaparecer toda forma de religión. Como consecuencia de esto surgió la teoría de la evolución como posible explicación del origen de la vida. El enemigo trató de destruir las Escrituras, ordenando quemar millares de ejemplares de la Biblia en las plazas públicas y condenando a muerte a todos los que estudiaban la Biblia. Pero el diablo no contó con el hecho de que durante la persecución el verdadero pueblo de Dios siempre se fortalece. En nuestros días el enemigo está aplicando una estrategia que posiblemente sea la que más resultado le dé. El secularismo, la nueva era, el espiritismo y el cristianismo no comprometido. Dios dejó de ser el Dios personal para mucha gente, para transformarse en una mera energía, una linda canción, un adhesivo que se coloca en la ventanilla trasera del auto y nada más. Pero para muchos cristianos, Dios no es el soberano creador del cielo y de la tierra, que merece adoración y obediencia. Quieren seguirlo, pero no obedecerlo. Los hombres afirman que creen en Dios, pero no se comprometen con Él. Viven como si Dios no existiera. Formulan sus propias reglas, establecen su propio código de conducta moral. Piensan que muchas partes de las Escrituras ya son obsoletas, que ya no tienen validad. La gran batalla del Armagedón, querido, no tiene nada que ver con ningún conflicto político entre Oriente y Occidente por causa del petróleo de esa región. El Armagedón es la última batalla entre el bien y el mal que se está librando en este momento mismo en el corazón de cada ser humano. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Estás de un lado o del otro. Esta batalla no es con cañones ni bombas. Es una batalla de ideas. Dios reclama para sí la adoración y la obediencia y el enemigo de Dios exige para sí las mismas cosas. O dirigiendo entonces la adoración y la obediencia a cualquier criatura o objeto menos a Dios. El Apocalipsis nos presenta en varias oportunidades
diversas facetas de esta gran batalla entre el dragón y Cristo. Cristo que está representado por su iglesia en esta tierra. Veamos Apocalipsis capítulo 12, 17. Aquí está un aspecto de esa batalla. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observa que la ira del dragón se orienta hacia los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se trata entonces de obediencia y de adoración. No nos olvidemos de esto. En segundo lugar, Apocalipsis 13, 1 y 7 dice: vi subir del mar una bestia que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En tercer lugar, Apocalipsis 17, 3, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En cuarto lugar, Apocalipsis 19, 19, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí se habla de los reyes de la tierra con sus ejércitos congregados para librar la gran batalla. Cuando el sexto ángel derrame el contenido de su copa, también vemos que 3 espíritus inmundos semejantes a ranas congregan a los reyes del mundo entero para la gran batalla. ¿Qué clase de reunión es esta? ¿De qué manera está congregando el enemigo sus ejércitos para la batalla final? Primero debemos recordar que el Cordero también está reuniendo a sus redimidos para la gran batalla. Ve cómo narra la escena el apóstol San Juan. Dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie. Esto es Apocalipsis 14:1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Aquí encontramos al Cordero, Jesús, reunido con 144,000 fieles en el monte Sión. En el Antiguo Testamento el monte Sión se llamaba también Monte de las Santas Convocaciones, porque en él se reunían los hijos de Dios para recibir sus órdenes. Y ahora vemos aquí a Jesús con un grupo de fieles que, según el ángel que le dio la visión a San Juan, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Te das cuenta que hoy Jesús está reuniendo a sus hijos en el monte Sión? ¿Cómo? ¿Quiere decir esto que todos los seguidores de Jesús deben abordar aviones y viajar hacia las tierras bíblicas con el fin de encontrarse con Jesús en el monte Sión? Claro que no. Recuerda que el Apocalipsis es un libro de símbolos. El Cordero es un símbolo de Jesús. Los 144,000 representan a los fieles hijos de Dios que lo adoran y le obedecen. ¿Y entonces qué representa Sión? Para entenderlo debemos saber qué era Sión en el Antiguo Testamento. Primero, Sión era el lugar donde Dios hablaba. Joel 3:16 dice: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Segundo, Sión en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios había prometido habitar. Joel 3:17 dice: entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. En tercer lugar, Sión era el lugar donde Dios quería congregar a sus redimidos. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Preguntamos entonces, hoy, ¿en qué lugar Dios quiere hablar con sus hijos? Segundo, ¿en qué lugar dice él que se encuentra con ellos? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y en tercer lugar, ¿en qué lugar está reuniendo hoy el Señor a sus fieles de todas las naciones de la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? En su iglesia. Sión es símbolo de la iglesia de Dios. O sea, Cristo está reuniendo hoy en su iglesia a los que le siguen, a sus seguidores, los que le siguen de día y de noche. La respuesta es obvia, querido. Esa es la visión de Apocalipsis 14. Esa reunión se está llevando a cabo hoy en nuestros días. ¿De qué manera?
Veamos, Dios dispone hoy de un instrumento para llamar a sus hijos y congregarlos en su iglesia. Ese instrumento es el triple mensaje angélico que aparece en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis. El primer mensaje dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. O sea, este es el llamado a adorar al verdadero Dios y también anuncia la hora del juicio. El segundo mensaje dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. Este es un llamado a estar alerta frente a las adulteraciones de la doctrina pura de las Escrituras. Y en tercer lugar, el tercer mensaje dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Este mensaje es un llamado a la obediencia y a la observancia del sábado como día de reposo, que es el sello de Dios. Es la única manera de no recibir la marca de la bestia. Dios está reuniendo hoy a sus hijos en Sión, que es símbolo de su iglesia, mediante la proclamación de estos tres mensajes distintivos. Todos los que oyen y creen en el mensaje de Apocalipsis 14 y le entregan el corazón a Jesús y deciden obedecer sus mandamientos, aceptan la invitación para reunirse en el monte de Sión hoy. Por otro lado, el enemigo de Dios también está congregando a sus súbditos en el Armagedón, para el Armagedón, pero lo hace mediante un falso triple mensaje. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son estos tres espíritus inmundos? Son mensajes, son enseñanzas, son filosofías de vida que se oponen a las enseñanzas de los tres mensajes angélicos. ¿Cuál es ese primer mensaje falso? Adora cualquier cosa menos a Dios, aunque creas que estás adorando a Dios. Segundo mensaje: las almas no mueren, son inmortales, son eternas, se reencarnan, siguen viviendo como espíritus incorpóreos. Tercer mensaje: no obedezcas a la palabra de Dios, no le des importancia a sus mandamientos, ya pasaron de moda.